¿Alguna vez te has sentido estancada diciendo, yo no soy creativa, no sé por dónde ir, ya no me nacen las ideas? ¿Lo has relacionado con tu bienestar, en cómo te sientes, cómo estás? Bienvenidos a Cadou. Hoy tengo el placer de tener un invitado muy especial, Pablo Rey, socio y encargado de relaciones comerciales en Champs Marketing, agencia 360 con más de 15 años de experiencia en procesos creativos, de marketing y de diseño. Quédate a escucharnos, a aprender sobre creatividad, bienestar y su conexión. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Después de 2 años, cuando tú así me dijiste, ponte enfrente de una cámara, vamos intentando, te lo agradezco muchísimo. Hoy que ves ya más de 15 episodios en el podcast y hoy tenerte aquí hablando de creatividad es un gusto para mí. Muchas gracias. Y bueno, bienvenido y me encantaría preguntarte, ¿qué es creatividad para ti? Después de estos 15 años de experiencia con tantos clientes, ¿cómo defines hoy creatividad? Bueno, Are, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. De nuevo nos volvemos a ver en estas instancias y mira, en unos columpios, en unos juegos para que se vea, porque creo que la creatividad tiene que ver mucho con eso, con el niño interior, con qué tanta, pues no necesariamente inocencia o ingenuidad tienes, pero qué tanto te conectas con esa parte lúdica, porque si bien pudiera ser una cualidad, también es algo que puedes desarrollar. También puedes hacer una metodología creativa, existen muchas, y realmente se trata de dejarte un poquito más llevar, que es lo que tratábamos de hacer desde esa ocasión que empezamos, ¿no? Déjate llevar, Ere. ¿No? Y que cuesta, ¿no? Al inicio, es decir, yo no me pongo enfrente de una cámara, yo no hago buenos dibujos, yo no, es como una barrera que... Yo no soy creativo. Yo no soy creativo, que no sé en qué momento nos lo tatuamos. ¿Y por qué? No sé, pero hoy creo que está muy interesante que lo exploremos. Y te invito a pasar a un lugar tal vez más cómodo para seguir con la charla. ¿Qué te parece? Pablo, ¿cómo influye el bienestar físico y emocional en un proceso creativo? Pues aunque pudiéramos creer, y sobre todo porque en la industria nos podemos jactar de que no somos normalmente los que nos cuidamos más. Es algo que ya está entrando, pero normalmente, ya sabes, el artista, el creativo, el que anda en esos rollos es más desfachatado, un poquito, tendemos a ser más pues descuidados, por decirlo de alguna forma, y eso afecta en nuestro cuidado pues en todos los sentidos, ¿no? Y ¿qué tanto afecta? Pues definitivamente afecta el que no estemos bien físicamente, mentalmente o emocionalmente. Yo creería que entre más te cuidas a ti, más estás cuidando pues tu creatividad, que al final va a impactar en los demás, ¿no? En lo que estás haciendo, porque la creatividad, y ese es un temota, y está en todo, no es exclusiva de los que nos dedicamos a la publicidad, al marketing o los artistas, ¿no? La creatividad realmente es para todos. No, yo creo que la creatividad está en todo, desde cómo vas a doblar la ropa hoy, cómo si te levantas y ya pensaste en otra cosa, está en todo. Entonces, qué interesante lo que dices. Yo fíjate que no, o sea, sí entiendo, porque al final el artista, el creativo, se puede ver como descuidado, pero tengo ejemplos muy contrarios también. Y entonces, qué chistoso, ¿no? Cómo identificas al final una industria, porque tienes mucho más conocidos, etcétera. Me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Digo, no todos, y de hecho yo tuve la fortuna de tener un mentor con el que acabo de estar hace unos días, Carlos Burgos, que pues es un artistazo y dedica al gimnasio 2 horas y come súper saludable, y o sea, cada vez lo vemos más. Y también el hecho del creativo también muchas veces investiga mucho, se concientiza mucho, se mete también a ondas más alternativas y entonces entra, pero también puede ser tan taciturno, hay un libro que se llama El poder del desorden, que habla de eso, pues de cómo muchas veces cuando tenemos un talento para ciertas cosas podemos descuidar todo lo demás, ¿no? Completamente. O sea, el mismo Einstein que no se preocupaba por su vestimenta y conscientemente optaba por no preocuparse. Hay muchísimos casos de cómo en unas cosas pueden ser excelentes, en otras cosas
el otro espectro, el otro paralelismo, por eso lo comentaba. Pero, lo dejan, sí, sí. ¿no? ¿Y qué prácticas de wellness? Ahorita mencionabas algunas cosas de tu mentor, pero retomando eso, ¿qué prácticas de wellness recomendarías para alguien que está bloqueado en procesos creativos, ¿no? Cuando están en momentos de estancamiento? Pues bueno, primero, y como te decía, una práctica muy común del creativo puede ser el desvelarse, ¿no? Es que me desvelo. Y sí, cuando estás en un hiperfocus o cuando te metes en algo y te llega ese momentum, sí, pierdes noción del tiempo, es normal, pero cuando lo haces un hábito, pudiera convertirse en un mal hábito, porque más que Dormir. tú sabes más que yo que el reloj que tenemos biológico te pide ciertas horas de sueño y en ciertas horas del día. Entonces, desde el dormir bien, primero sería una práctica. Segundo, ganar la mañana. A mí eso es algo que he aprendido, cómo ganar tu mañana. Y el ganar tu mañana implica desde qué es lo primero que haces al despertar, si agarras el celular, si te quedas en la cama cuánto tiempo. Y de ahí se van derivando cosas como, por ejemplo, alguna vez creo que te lo compartí que yo hacía el método Savers, sí, que es el de Mañanas Milagrosas, sí, que Savers es Silence, Affirmations, Visualizations, Exercise, Reading, y la última S es Scribing, de escribir, es una distorsión de escribir. Y el Silence te lo interpretan como, el autor nos dice que puede ser orar, meditar o simplemente estar en silencio. Y algo que yo combino en ocasiones es que lo vi en una película que se llama The Sound of Steel, que la recomiendo mucho. Okay. Y a este cuate, cuando está en ese proceso, le dan en un centro terapéutico, entra en un proceso y le dan una hoja de papel y le dice, todos los días, tú que te levantes temprano, le dice ahí el líder de ese grupo, le dice, yo te voy a tener aquí tu café, tu pan y una hoja de papel. Y escribe porque ahí es donde vas a encontrar el reino de Dios, le dice. Y a mí me conectó inmediatamente con todo este rollo de Mañanas Milagrosas, porque puedes combinar el silencio con escribir. Y es como escritura creativa. De repente te empiezan a llegar cosas porque acabas de salir de tu estado inconsciente del sueño y tu mente, digamos, que está fresca. Entonces, esa es una práctica también de wellness. Si de repente no te sientes cómoda meditando, no te cuesta trabajo concentrarte, el escribir es una buena práctica. Si eres religioso, pues puedes hacer oración, porque al final un rosario es como rezar un mantra es repetir y es entrar en meditación. Entonces, esas prácticas, y claro, el ejercicio creo que es clave. Si lo haces en la mañana, físico, ¿no? Sí, claro. Si lo haces en la mañana, creo que tiene un mejor efecto porque te activa desde la primera hora de la mañana, pero también si no tuviste oportunidad y lo haces después, creo que esa es una muy buena práctica. Y evidentemente la alimentación, ¿no? Después del Savers, a mí me gusta agregar un buen desayuno, un desayuno que tenga pues principalmente proteína, pero que también incluya verde, que también incluya carbohidratos, claro. Y creo que con eso, para mí, es como si estás ahí, si tienes ese equilibrio, ya de entrada podrías. Hay meditaciones específicas, respondiendo como más a la pregunta de si estás estancado, si estás bloqueado en creatividad. Hay meditaciones específicas para la creatividad. Inclusive la aplicación esta Headspace tiene una sección, y tú puedes buscar en YouTube o en meditaciones para la creatividad, que son como visualizaciones y meditaciones específicas si lo que estás buscando es quitar un bloqueo, si te sientes estancado o estancada en este proceso. Ahora, ¿cuál sería la metodología que yo más recomiendo para la creatividad? Okay. Hay miles, pero la fácil, la básica es, ¿cuál es el problema? Lo tienes muy bien detectado y pones un objetivo o una meta, investigas, o sea, buscas toda la información posible, la lees, la consumes y después lo dejas reposar. Y el inconsciente automáticamente te va a dar porque tú ya le metiste todos los ingredientes a la licuadora. Entonces tú, en cuanto te despegues de eso, el inconsciente, déjalo un día, 2 días, unas horas, y el inconsciente te va a dar la respuesta. Pruébelo.
Ah, qué interesante. Está chido. Es una práctica muy sencilla, muy simple, sin meterte en rollo. Simplemente date información y deja que repose. Y yo creo que es bien importante porque a veces cuando queremos forzar un resultado, que es, o sea, la pausa te da el resultado, ¿no? La desconexión. Entonces, creo que es muy, muy interesante y no lo había yo visualizado. Y ¿cómo, con estas prácticas, cómo podemos mantener un equilibrio entre ser productivos y permitirnos esa pausa, ese tiempo para inspiración y el descanso creativo? Porque muchas veces que pensamos que no se puede, necesitamos ser productivo, entonces la pausa no cabe. ¿Tienes alguna recomendación? Como Esto que acabas de decir conecta completamente con lo otro, ¿no? Hay un método que no aplica para todos y principalmente yo en lo personal he visto cómo muchas veces el creativo lo repele o lo rechaza, que es el método Pomodoro. Ajá. Porque dicen, es que yo ya estoy en el momentum, en el rush, en el deep focus y me sacas de ahí. Pero ese método te ayuda a poner esas pausas. ¿Puedes explicarlo un Sí, poco? claro. Porque tal vez hay personas que no lo conocen y creo que es muy interesante. Claro, con gusto. El método Pomodoro lo que dice es que hagas lapsos de trabajo o bloques de trabajo de 30 minutos o bueno, pueden ser 20, 25, 30. Hay diferentes mediciones. Después vienen 5 minutos de descanso, otro bloque igual, 5, otro bloque igual y el tercer bloque de descanso es más largo, es de 20, 25, 30, dependiendo de cómo lo estés manejando. ¿Qué es lo que esto procura? Pues que tu mente se desconecte y que piense en otra cosa y que no te satures, porque luego viene lo del burnout, ¿no? Sí. El tema que yo he visto muchas veces con los creativos acá en la industria en la que estamos es que de repente dicen, es que yo estoy tan metido. Nosotros inclusive llegamos a tener en la oficina un semáforo que era didáctico, era un botón donde tú presionabas, se ponía en rojo y era como trabaja, ¿no? Y luego se pitaba, se ponía en amarillo y era descanso, pitaba, se ponía en rojo, amarillo, rojo y luego se ponía en verde para... Entonces ya decíamos, llegaba alguien y quería interrumpir y veía que estaba en rojo, entonces ya era estamos todos concentrados. O de repente era, hey, estamos en verde, ¿qué onda? ¿Quién quiere jugar un juego de mesa? O se salían a hacer una llamada. Pero para muchos era como, es que ya me cortaste mi inspiración, o sea, yo ya estaba bien metido en esto, pero ahí lo importante es que el método también tiene que ser flexible. Claro. ¿No? Sí. O sea, era como, si tú no quieres parar, no pares. Sigues, ¿no? Entonces, esa puede ser una buena manera de que te des estas pausas, de que te des estos momentos, pero que también te forces a que tienes que resolver en un determinado tiempo, porque muchas veces también creemos que la creatividad es como, pues déjame inspiro y me meto en un modo zen, en un modo creativo y nos esperamos a que sea el momento perfecto y ambientar y híjole, Y a veces el momento no llega. no llega. Y tienes que entregar un resultado. Sí. En lo que sea, hasta que aunque seas artista, tienes que terminar una canción. Ahorita que hablábamos de música, si eres un pintor, tienes que terminar la obra para vender, si no se vuelve complicado, ¿no? Sí. No, muchas gracias. Y ahora hablemos un poco, la creatividad es una fortaleza, ¿no? Yo hablo mucho de fortalezas en este canal. Y conectando fortalezas y emociones, ¿de qué manera las emociones positivas o negativas impactan la calidad de nuestras ideas, de nuestra creatividad? ¿Y cómo podemos gestionar esto? Híjole, pues definitivamente, si de entrada estás en un mindset más negativo y emocionalmente no estás estable, pues definitivamente es difícil que no está el terreno preparado, no es un terreno fértil para ideas, ¿no? Una práctica que yo recomiendo mucho, que es la que yo uso ahora en lugar de la meditación, mucho tiempo hice meditación, he hecho meditación de todo tipo, pero una práctica que yo uso hoy en día se llama Shinen Shikun, que es como una meditación en movimiento. Nunca la he escuchado. ¿Cómo funciona? Te platico. Es una práctica relativamente reciente, por la metodología se desarrolló relativamente hace poco, pero viene esto es una conjunción del budismo, taoísmo
y confucianismo. Okay. Se creó en China. Esta es la práctica más usada en el hospital más grande del mundo sin medicamentos. En China la medicina tradicional china es muy famosa y hay un hospital que no usa medicamentos y lo que más usan es la práctica del Shinen Shikun, que es una meditación en movimiento. ¿Cuál es el principio del Shinen Shikun? Bueno, se llama Shinen Shikun porque el chi, para los chinos, es la partícula más pequeña que existe en el universo. Si tú partes cualquier elemento, la silla, un micrófono, una hoja, si tú lo vas partiendo en pedacitos, a la mitad, llega un momento en que queda una partícula muy pequeña, y esa partícula es el chi, es lo que ellos le llaman chi. Y esto no tiene nada de religioso ni de esotérico. Esto de hecho es un poco pragmático, pero lo que manifiesta es que tienes que mover el chi, y si el chi está en equilibrio, el chi vas a funcionar bien. O sea, el estado natural del ser es estar en equilibrio. Entonces, si emocionalmente, si físicamente, si mentalmente hay algo que no está bien, si tú mueves ese chi, si tú haces esta práctica comúnmente, vas a lograr ese equilibrio porque vas a incitar a que... hay una frase que dicen que el chi sabe a dónde tiene que ir, porque al final pues, es energía. O sea, la energía tiene que fluir bien por tu rodilla y si hay un bloqueo, entonces tú vas a moverlo o vas a forzarlo de manera... Hay muchos ejercicios, pero hay un ejercicio muy sencillo para los que para los escépticos, para los que crean que esto está medio locochón, es poner las manos juntas, cerrar los ojos y bueno, si tú ves tus manos, ves que están del mismo tamaño, ¿no? Cierras tus ojos y empiezas a pensar la mano que quieras, la izquierda o la derecha, piensa que crece, pero piensa que crece a cantidades inmensas, la que tú quieras. Pero concéntrate nada más en pensarlo, en sentirlo y visualiza que está creciendo. Está más grande que la otra mano, está más grande que el espacio que te rodea, está más grande que la ciudad en la que estamos, está más grande que el país en el que estamos, que el mundo, más grande que el universo. Visualízala enorme, siéntela, vela y es enorme tu mano. Y ahora simplemente abre tus ojos y fíjate cómo están. Está más grande. Está más grande. ¿Por qué? Porque el principio es que le estás mandando información. Wow. Le estás mandando información a tu mano, entonces tu mano crece. Y es así, ¿no? En China han hecho modificaciones corporales así, pues, de las orejas. Y, wow. Sí, es un principio bien básico. Suena algo esotérico y no lo es simplemente, pues, es información. El chi tiene información. El chi de este pantalón tiene información de que es un pantalón. Entonces, todas las cosas ya tienen una información dicha. Entonces, si tú practicas el Shinen Shikun con regularidad, que es una práctica que te dura no menos de 10 minutos, pero no más de 20, es una meditación, eso te empieza a equilibrar, pero también lo más importante, cada que tú practiques, tú le puedes poner una intención. ¿Cuál es es lo mismo, es información. ¿Para qué quieres practicar hoy, mañana? Ahorita traigo una afección en un oído. Ponle la intención. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que vas a mover la información que está ahí para que así como hiciste que tu mano creciera. Sí, es una sensación. Así, igual tu oído va a mejorar, porque naturalmente va a mejorar. Y esto no es algo nuevo. Seguro lo has escuchado y lo has visto en muchas metodologías. Esto simplemente yo lo encontré, me gustó la práctica y bueno, esto es algo que yo les puedo recomendar, que búsquenlo. Hay muchas escuelas, hay muchos videos en internet, búsquenlo y es algo que es libre, pues que puedes encontrar ahí los videos de cómo hacerlo. Y súper a la mano, qué interesante, yo nunca lo había escuchado, esta práctica específica. Y la voy a averiguar más. Y fue una sensación muy así, o sea, yo sentía como que energía iba acá, ¿sabes? Aunque obviamente ahorita estamos enfrente de cámaras y yo me sentía, pero sí tienes una sensación, es muy interesante. Muchas gracias por compartirlo. ¿Cómo aplicas la creatividad en el diseño y marketing para conectar con el bienestar de las personas?
Es una muy buena pregunta. Mucho se ha dicho de que el marketing como tal lo que hace es engañar, ¿no? Porque lo que hacemos normalmente, y ahorita estamos aquí, pues es producir. Y cuando tú produces algo, lo haces con cierto orden. El gran boom que han tenido las redes sociales y sobre todo ahora TikTok, por ejemplo, es que ya no hay tanta producción, que es mucho más orgánico. Pero es que, ¿qué es lo que pasaba con el marketing y la publicidad y todo esto? Pasaba que había una sobreproducción. O sea, es un exceso de maquillaje, un exceso de brillo, un exceso de todo. Y yo lo que creo es que entre más auténtico seas tú y más honesto seas tú contigo y con lo que haces, es más fácil que el otro conecte. Y lo podemos conectar literal con el tema del Shinen Shikun, que eso también dice este principio. Lo que antes se veía en el Renacimiento o en una época de la religiosa, que era el aura, que se veía que tenían una aureola o que tenían lo que le llaman el aura, bueno, ese es tu campo energético, porque al final estamos transpirando y estamos expirando e inspirando energía, y la energía es información. Sí. Entonces, esas veces que tú has sentido que te conectas con alguien más es porque esa información que está viajando en tus pensamientos o aquí, estamos conectando la energía. Hay canales invisibles, o sea, se está conectando la energía. Entonces, ¿cómo tú quieres conectar con tu mercado, con tu audiencia? Y cómo quieres generarles bienestar si tú no te lo estás brindando. Entonces todo empieza de dentro para afuera. Sí. Entonces hay que empezar por uno estar estable, por uno estar en paz. La vida misma, y esa película por cierto es muy buena, la de La vida misma, pero la vida misma pues no es estable, el proceso no es lineal ascendente, viene así, pero en los momentos donde estás en los valles es donde realmente, ahí es donde tienes que volver a buscar el equilibrio. De una u otra forma tienes que buscar el equilibrio para que pues, puedas proyectar eso y conectar. Y yo creo que es bien importante lo que mencionas, porque al final, la primera vez que tuvimos una charla tú y yo, fue conexión. Al final, cuando alguien te apoya en un proceso, necesitas tener una conexión. Yo como coach, si no hay conexión con mi cliente, es muy difícil, o con una agencia, es difícil. Y entre más auténtico, la conexión es más fácil. Entonces, hace muchísimo sentido lo que estás mencionando. Y para cerrar, Pablo, ¿qué le dices? Creo que lo has mencionado, pero yo creo que para que los dejes con esa idea súper clara, yo no soy creativa, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Yo no me creo así, pero ¿cuántas veces has escuchado, yo no soy creativa, yo no sé dibujar, porque pensamos que ser creativo es dibujar muchas veces, ¿no? Yo no. ¿Qué le dices a esas personas que tienen miedo a ser creativos, que piensan que no son creativos? ¿Cuál es el primer paso, un paso muy sencillo para alguien que dice yo no soy creativo y que le gustaría sentirse un poco más creativo? El primer paso definitivamente es cambiar el mindset, ¿no? O sea, desde ahí ya te estás mandando esa información de que no lo eres. Hay que cambiar cómo nos hablamos, que tú nos has compartido mucho eso. ¿Qué historia te cuentas? Entonces, cuéntate una historia diferente. En vez de decir no soy creativo, que desde ahí ya lo estás bloqueando, es decir, estoy trabajando en mi creatividad, estoy fortaleciendo mi creatividad. La creatividad ha sido un área que no he explorado, estoy comenzando a explorarla. Desde ahí, ¿no? Pero segundo, yo diría, atrévete a jugar. Y jugar hay otros ejercicios creativos como agarrar una hoja de papel y de repente empezar a escribir en diferentes tamaños y en diferentes direcciones, la vas girando, diferentes cosas. Y entonces tus conexiones neuronales empiezan a hacerse, entonces inclusive puedes tener diferentes lápices, ¿no? Diferentes colores. Esa es otra técnica creativa, que es lo que le llaman como un brainstorm, pero el brainstorm luego se hace medio tediosón porque ya se hizo una práctica muy, muy común. Pero puedes hacer, hay muchas metodologías, pero esa es otra. Pero atrévete a jugar, a ser más lúdico, a volver a ser niño. Yo me acuerdo que en la universidad tuve una charla que me impactó muchísimo de un artista, de un diseñador, que decía que él se iba al parque a jugar con los niños y que eran sus amigos y que ellos le daban las mejores ideas. Y yo ahora que tengo a mi hijo, pues para mí él muchas veces ha sido fuente de inspiración, de creatividad.
y con él a veces logro esa desconexión del día a día y de repente, pum, y la idea es conectar los puntos, que es lo que decía Steve Jobs, conecta los puntos, ¿no? Puedes estar, no siempre tienes que estar haciendo algo productivo, también tienes que estar jugando, descansando, desconectándote y de repente, pum, viene la conexión sola. No, muchísimas gracias, Pablo. Creo que he aprendido mucho en esta charla y me encanta que nuestra comunidad pueda relacionar lo que es una gran fortaleza, que es la creatividad, con el bienestar y con el atreverse a jugar, que creo que son 3 elementos bien importantes en la vida para cambiar nuestro mindset. Te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar? Atrévanse a jugar, atrévanse a crear. Creatividad es eso, es crear. Y todo el día estamos creando, realmente todo el día estamos creando. Creamos momentos, creamos sueños, creamos objetivos, pero también podemos crear cosas que pueden ser contraproducentes, ¿no? Un mindset negativo, podemos crear inclusive hasta enfermedades, ¿no? Nos podemos crear. Entonces, lo importante es que observes qué estás creando, porque al final creativo es el que crea. Entonces, ¿qué estás creando desde tus pensamientos, desde lo que respiras día a día, desde lo que compartes? Y a partir de eso, pues simplemente es proyectarlo, ponerlo en un papel y darle cierto orden. Y listo, hacia allá tienes que ir, ¿no? Muchas gracias. Para todas las personas que te quieran seguir en redes sociales o que quieran seguir a Champs, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Ahí los ponemos, pero Pablo Rey, Pablo con V, Rey con Y, y Champs Marketing también, ahí nos pueden seguir, ahí estamos compartiendo contenido de todo tipo. No, muchas gracias por todo este acompañamiento y porras y todo este tiempo, y gracias por estar hoy con nosotros. Los invitamos a suscribirse, a preguntarnos cualquier cosa ¿no? Cualquier duda que les haya quedado, a conectarse. Aquí estamos para sumar y crecer. Muchas gracias. Bye bye, hasta la próxima. Bye.